buenas tardes, buenas noches o buenos días, cuando sea que estés viendo este video. Finaliza el mes de septiembre, un mes de alegría, un mes de celebración, un mes de reuniones familiares, indudablemente un mes también de comida rica, pero también un mes de ser alumbrados para alumbrar. Quien les habla, su servidor, Anthony Guzmán, y en este momento tengo la bendición de compartir contigo esta pequeña cápsula de oro, esperando que la gracia y la bendición de Dios por medio de su palabra y estas ideas que voy a compartir a continuación puedan ser de provecho y de bendición en tu caminar en Cristo. Bien, el proceso de ser alumbrados para alumbrar no es algo fácil ni algo sencillo, y estoy 100% seguro que durante todo este proceso vamos a ser probados, pero vamos a ser probados con un fin. Para entender un poquito esto y el contexto de estas ideas, tengamos presente a Job y tengamos presente a José. La idea número 1 establece que el proceso de prueba puede llegar aun cuando estamos siendo fieles y obedientes, tal cual como le pasó a Job y a José. Job, dicho por la misma boca de Dios, una persona recta, intachable y temerosa de Dios. José, un joven criado bajo valores, bajo principios, obediente a sus padres, que hacía todas sus labores, y también vemos cómo es vendido por sus hermanos a los egipcios. Y en el Nuevo Testamento también tenemos una referencia para nosotros, y es que en Santiago capítulo 1, versículo 1 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y esto se debe a que los planes de Dios siempre son mayores que los nuestros, y por ese motivo, aún siendo fieles y aún siendo obedientes, probablemente vamos a ser introducidos en el desierto de la prueba, pero no nos olvidemos del foco. Esto es con el fin de ser procesados, para ser alumbrados, para alumbrar. Y esto me lleva a la siguiente idea, y es que el proceso de ser alumbrado para alumbrar no es nada fácil. La verdad es que es bastante complejo, y muchas veces es fácil para nosotros, o más que para nosotros, es fácil para quienes nos ven desde afuera. Cuando ya estamos en una circunstancia diferente, dicen: wow, cómo Dios te ha bendecido, cómo estás en esta posición, cómo estás en esta circunstancia, bien sea laboral o bien sea ministerial, en cualquier índole de la vida. A veces es fácil para los que nos ven de afuera, pero muchas veces no se entiende que el proceso de Dios es bastante complejo y es bastante difícil, y este proceso de ser alumbrados para alumbrar nos lleva a circunstancias que muchas veces son dolorosas, que nos duelen, tal cual como le pasó a Job. Un día normal, común y corriente, uno de sus criados viene y le da una mala noticia. No termina de hablar y viene otro y le da otra mala noticia. No termina de hablar y viene otro y le da otra mala noticia, hasta que recibe la peor de todas las noticias que alguien puede recibir, y es que sus hijos murieron a raíz de un desastre natural. Entonces, José, por otra parte, vemos cómo José es vendido por sus hermanos, a pesar de todos los antecedentes que ya conversamos previamente. Procesos bastante complejos, procesos bastante difíciles, y a veces nos ven desde afuera, o te pueden ver desde afuera y dicen: wow, pero el proceso de Dios para llegar a esas circunstancias en las que estás ahorita, y seguramente más de uno se va a sentir identificado con esto, no ha sido fácil. Ha sido bastante complicado. Y esto me lleva al siguiente punto, y es que a pesar de que el plan de Dios en el proceso de ser alumbrado para alumbrar es que alguien más sea bendecido además de ti, y que para ello quien debe padecer eres tú mismo, o nosotros mismos somos los que vamos a padecer el proceso. A pesar de todo esto, de que vamos a bendecir a alguien más, pero para poder bendecir a alguien más, nosotros somos quienes tenemos que padecer. En medio de ese padecimiento, además, seremos probados. Esto es quizás el colmo del colmo, podemos pensar nosotros en nuestra capacidad y razonamiento humano. Y
y puede que haya un pequeño cortocircuito o que algo no nos haga sentido. Porque si alguien más ha de ser bendecido, porque yo voy a ser procesado y además en medio de ese proceso voy a ser probado. Y bueno, nuestra mente humana simplemente no tiene la capacidad de procesar o de ver todo lo que la mente infinita y poderosa de Dios es capaz de ver y de dilucidar. Y yéndonos a José, vemos como todo este proceso que él vivió, que pasaron muchísimos años. Después vemos como él bendijo no solamente a su familia, no solamente a su pueblo, sino a otros pueblos, a otras naciones. Y además él mismo fue bendecido. Él mismo fue bendecido y fue prosperado. Entonces, hay una pregunta que quizás es válida y que puede llegar a nuestra mente, y es: ¿por qué debo ser probado si voy a bendecir? Con un testimonio, con una palabra de sabiduría, con recursos o con lo que sea que Dios te haya dado. Y para ello voy a leer Génesis 41:40 y declara lo siguiente: quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. Estas son las palabras que le declara Faraón directamente a José. Entonces vemos cómo José recibe una honra, y es que la respuesta a esta interrogante y a esta pregunta que quizás puede venir a nuestra mente y que es totalmente válida, es que parte del fruto de bendecir a alguien más es la honra y la bendición de Dios. Por eso me hace pensar que este pasaje bíblico quizás me lleva a la idea de una especie de analogía de Dios hablando directamente a nosotros, donde nosotros, después de haber sido procesados, de haber sido pasados en el desierto, tal cual como el mismo Jesús pasó por el desierto, lleno del Espíritu, pero salió en un estado diferente, que es que salió en el poder del Espíritu. Nosotros somos introducidos bajo esas pruebas, bajo ese fuego, somos probados, y cuando pasamos esas pruebas vemos como la gracia de Dios viene sobre nuestras vidas, somos alumbrados, alguien más puede ver ese brillo, y por medio de ese brillo alguien más es bendecido, pero no solamente ese alguien más, sino que la gracia de Dios nos bendice, dándonos autoridad, dándonos poder, dándonos gracia, donde Dios nos dice y nos promete que solamente por encima de nosotros va a estar Él, es decir, que tenemos autoridad, que tenemos dominio, que Satanás, que todas las cosas que Satanás pueda decir sobre ti, todas esas mentiras quedan totalmente invalidadas, porque la gracia de Dios es mayor sobre tu vida. Y aún estando en esos procesos, tengamos en mente que todo esto forma parte del plan de Dios. Lo que me lleva a las siguientes conclusiones, y con esto termino. Ser alumbrado para alumbrar forma parte de nuestra vida cristiana y es algo que no podemos evadir. Y voy a leer textualmente esta idea y este pensamiento, y con esto cierro esta breve cápsula. El proceso no es fácil, pero ver cómo un matrimonio es restaurado, una vida es restaurada, un alma es salvada, ver un milagro suceder, la gloria de Dios moviéndose en la alabanza, tu arte trayendo esperanza, ver nacer un ministerio u obra nunca antes visto y más. Todo esto definitivamente justifica lo que sea que estés viviendo en este momento o que hayas vivido para ser alumbrado para alumbrar. Dios te bendiga.